Hola, soy Abigail María J. Yan, estudiante de abogacía de la Universidad Kennedy, haciendo entrega de la actividad número 4 de Derecho Político. Dos interrogantes me tocan resolver: el proceso de articulación de intereses, qué son los grupos, tipos de grupo que conoce y los medios de estos tipos de grupos para articular lo que son las demandas. Los grupos primeramente son organizaciones o asociaciones formadas por individuos que comparten intereses, valores o metas comunes, y estos buscan promoverlos o defender esos intereses en la esfera de lo que es la política. La sociedad está conformada por una infinidad de grupos que persiguen los más dispares intereses. Por ejemplo, estos intereses pueden ser deportivos, religiosos, culturales, éticos o de género. Por otro lado, tenemos a aquellos grupos que son políticos, los cuales son un conjunto de individuos que comparten ideas y tratan de llevarlas adelante. Generalmente se conocen tres tipos de grupos. Tenemos los grupos de intereses, los grupos de presión y por último los grupos de acción directa. Los grupos de intereses son aquellos grupos que representan los intereses de una determinada categoría de individuos, como ser los sindicatos, las asociaciones empresariales, los grupos ecologistas, los grupos de derechos humanos, entre otros. Estos grupos buscan influir en las políticas públicas y promover cambios que beneficien a un miembro o a la causa que estos representen. Luego tenemos los grupos de presión, que son grupos que utilizan diferentes estrategias para influir en los procesos de toma de decisiones políticas y pueden hacerlo a través de un cable directo con legisladores, funcionarios gubernamentales o líderes de opinión. La promoción de campañas de concientización pública también sirve, y el financiamiento de campañas políticas, entre otras acciones. Luego tenemos los grupos de acción directa, que son aquellos grupos que utilizan tácticas más radicales o también destructivas para promover sus demandas. Estos pueden incluir movimientos sociales, grupos de protestas, organizaciones que emplean la desobediencia civil, entre otros. Estos buscan generar presión y llamar la atención sobre una determinada problemática para lograr así cambios políticos o sociales. En cuanto a los medios que tienen estos grupos para articular sus demandas, estos también pueden variar dependiendo de los recursos y las estrategias que utilicen. Algunos medios comunes incluyen el lobbying, que son los grupos de intereses y de presión que suelen utilizar el lobbying, o cabildeo, que consiste en influir directamente en los legisladores y funcionarios públicos para promover sus intereses. Esto también puede incluir reuniones, presentaciones de propuestas, testimonios en audiencias públicas, entre otros casos. Luego tenemos las campañas de concientización. Estos grupos suelen utilizar los medios de comunicación y las campañas de información para sensibilizar a la opinión pública sobre sus demandas. Esto también puede incluir la difusión de mensajes en medios de comunicación, la organización de eventos públicos, la creación de materiales educativos, entre otros casos. Luego tenemos las acciones directas. Algunos grupos emplean acciones más directas y llamativas, como por ejemplo las manifestaciones, ocupaciones de espacios públicos, huelgas, boicot también, y entre otras formas de propuestas con el fin de generar presión y llamar la atención sobre su causa. Es importante destacar que los medios utilizados por estos grupos para articular demandas deben respetar el marco legal y los derechos de los demás, evitando así la violencia o acciones que pueden poner en riesgo o seguridad a los derechos de las otras personas.